Nos acompaña Manuel Camilo González Vides, politólogo internacionalista desde Colombia. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Trina. Muchas gracias por la invitación. Manuel, queríamos abordar contigo, estas distintas declaraciones durante toda esta semana. Por un lado tenemos a Donald Trump diciendo que sí, que retrasaron por más de una década, por ejemplo, lo que ha sido el programa nuclear iraní. Irán dice que no, aunque sí causaron daños. Por otro lado, distintos informes publicados por ejemplo, medios locales indican que realmente esto no ocurrió así. Hay una narrativa tanto de Irán como de Estados Unidos, de diferentes partes incluso, y también lo que dice la prensa a nivel internacional. También quizás vemos que las partes están buscando también imponerse, quedar como el ganador. Sí, así es. Yo creo que la palabra clave la acabas de decir tú, que es narrativa. La narrativa sirve para dos cosas. Primero, para posicionarse internacionalmente. Creo que todos los actores en esta contienda realmente están generando esa imagen de que ciertamente fueron atacados, pero sobrevivieron. El caso de Irán. Atacamos y destruimos ciertas posturas críticas en Irán, en el caso de los Estados Unidos. O en el caso, por ejemplo, de Israel, que ha dicho pues, que ha golpeado obviamente la cadena de mando de las Fuerzas Armadas iraníes, que es el caso, pues obviamente, de Netanyahu. Eso, pues obviamente, lo que termina creando es una imagen de que ciertamente hay una especie de poderío que se puede proyectar hacia el exterior. Pero también hay que decir que esas narrativas hacia adentro, es decir, hacia la audiencia doméstica, hacia los ciudadanos de sus propios países. Estados Unidos está, pues obviamente, con una administración Trump muy convulsa, llena obviamente de muchos cuestionamientos internos, por lo tanto, digamos, este tipo de acciones también lo que busca es reforzar esa nueva popularidad que puede tener el presidente Trump. También obviamente en Israel vemos un poco la idea de que ciertamente hablamos de que hay un rechazo progresivo a la duración de la guerra tanto en Gaza como en Irán, por lo tanto pues obviamente la idea de la figura del enemigo externo también sirve para cohesionar a una sociedad que obviamente está siendo pues fragmentada por este tipo digamos de cuestionamientos. Y en el caso iraní, que pues obviamente el que más, digamos, tiene que tener este tipo de narrativas, pues obviamente ante una serie de ataques, pues no verse debilitado y particularmente el no lograr derrotar al régimen iraní, pues ciertamente lo que demuestra es que ciertamente los ayatolás tienen el control de la Sunna y por lo tanto exigen ese apoyo y esa cohesión. Entonces yo creo que de nuevo, la palabra narrativa es lo que al final de cuentas queda después de esta serie de bombardeos y lo que se está buscando es posicionarse ante los actores internacionales, pero también ante sus propias audiencias para mostrarse obviamente muy fuertes después obviamente en la mesa de negociación. Ahora, Manuel, vuelve a entrar en debate organismos como, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Incluso hoy mismo el secretario general, Antonio Guterres, decía que ha sido un ataque sin precedentes a la Carta de la ONU, que por cierto este año cumple su aniversario número 80. Sí, es uno más de estos tantos ataques a la Carta de Naciones Unidas. Desafortunadamente, desde 1945, cuando se creó el sistema de Naciones Unidas, los estados siempre han logrado como evadir los compromisos que tienen con la Organización de Naciones Unidas. No muy lejos, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Irak, que incluso ante, digamos, la negativa del Consejo de Seguridad de Estados Unidos decidió atacar Irak bajo el fundamento, en este caso paradójico, de, digamos, unas armas químicas que obviamente iban a ser utilizadas por el régimen iraquí. Lo que sucedió, por ejemplo, en Libia, la intervención que hizo tanto la Unión Europea como los Estados Unidos para derrocar a Gaddafi, que pues obviamente hoy tiene al país sumido obviamente en una desintegración total. Entonces, yo creo que no es sin precedentes, los precedentes los hay, incluso los más recientes, pero lo que sí hay que decir es que estamos en, digamos, en un momento muy crítico del derecho internacional y que ciertamente un país como los Estados Unidos, que se supone es uno de los países que más ha promovido, obviamente a favor de sus intereses, el derecho internacional, la idea del multilateralismo, pues obviamente hoy está tratando de subvertirlo, es decir, de que a través de la famosa política de Donald Trump de la paz a través de la fuerza, pues obviamente las reglas internacionales simplemente son un tigre de papel. Y ese tigre de papel tiene que ser reemplazado obviamente por el poderío de los estados para imponerse e imponer obviamente sus intereses a otros países, en este caso Irán, respecto pues obviamente a la obtención o no de un arma nuclear.
Sí, mencionas a Donald Trump sobre el tema por supuesto, la posición de Estados Unidos, el multilateralismo, y bueno, han sacado incluso memes porque Donald Trump, por supuesto, en campaña decía que iba a acabar con estas dos guerras, Gaza y Ucrania, y ahora dicen que, bueno, ahora intensificó esta situación en Medio Oriente. Bueno, él mismo anuncia el alto al fuego, pero ahora, Manuel, hablábamos con respecto al papel de la ONU en esto, pero también entra mucho la polémica de cómo funciona internamente. ¿Por qué? Porque alegan, por ejemplo, estas partes que están en conflicto, que lo hacen en legítima defensa. Por ejemplo, lo hace en este momento Israel. Pero, por ejemplo, cuando inició el conflicto en Ucrania, por supuesto, también se esperan distintos entes que formen parte de lo que son votaciones, de lo que son resoluciones. Y, por supuesto, en el Consejo de Seguridad está Rusia. ¿Hay posibilidades de que esto pueda cambiar? ¿Cómo podría defenderse en este caso la democracia o la paz en general en el mundo? Que se depende entonces de la ONU, pero tampoco, que es la crítica, puede hacer más. Creo que hay que desmitificar un poco que Naciones Unidas es un gobierno mundial. No lo es. Naciones Unidas es una organización, es un cascarón que solamente funciona en función, bajo la redundancia, de los intereses de los estados que lo conforman. Y particularmente de los estados que son mucho más poderosos, que son los estados, obviamente, que uno puede observar incluso en el Consejo de Seguridad de esas mismas Naciones Unidas. De hecho, la idea de solucionar o de la solución de los conflictos recae en ese órgano. Ese órgano es el más poderoso porque realmente es el que permite utilizar, o sea, dar ese visto bueno, esa luz verde para utilizar la fuerza. Pero como ya mencionaba, pues obviamente Estados Unidos, incluso en 2003, con la invasión a Irak, se saltó digamos, esas recomendaciones del Consejo de Seguridad. Entonces, yo creo que hay que desmitificar un poco que Naciones Unidas es un mundial, no lo es, y en ese sentido, esas organizaciones simplemente pueden hacer aquello hasta donde los mismos estados que lo conforman le permiten. Por eso lo que vemos es que Estados Unidos, Rusia, China y demás, al vetar, al proponer una serie de iniciativas, lo que están haciendo es proyectar su poder, obviamente, en la organización y generando una dominación de alguna forma legítima, porque al final de cuentas estamos hablando de una organización global. Y también hay que decirlo, las organizaciones multilaterales no son independientes, de nuevo, están condicionadas por los intereses de esos mismos estados, por lo tanto, digamos, quien está al mando del Consejo de Seguridad ponga un poco la candidatura del secretario general de Naciones Unidas, al final de cuentas tiene un respaldo institucional muy importante, porque es el único órgano, la única organización que reúne casi que a toda la mayoría, tanto de países como de territorios, digamos, independientes, que ciertamente conforman el mundo. Entonces, yo creo que es muy bueno, digamos, en esta reflexión, desmitificamos un poco que Naciones Unidas no puede hacer solamente aquello que quiere, sino que está condicionado por los intereses de aquellos que lo conforman. Y ahora, Manuel, ¿tú consideras, por ejemplo, que el mundo ahora ha cambiado después de este conflicto reciente en Medio Oriente? A Creo que nivel está cambiando. diplomático, seguridad. Creo que ha cambiado. Es un cambio que últimamente, después de la pandemia, se ha acelerado. En ese sentido, hay que decir que ciertamente el modelo liberal, el modelo de que establecía ciertamente la democracia, el libre mercado, incluso el multilateralismo como esos tres pilares de un mundo de posguerra fría, pues está resquebrajando. Estamos hablando de unos Estados Unidos que conversa tanto con democracias como con autoritarismo. Estamos hablando de un Estados Unidos que promueve el proteccionismo. Estamos hablando de una China que promueve todo lo contrario, es decir, el libre comercio. Es decir, hay una relativización de esos pilares y que ciertamente lo que estamos viendo es un Estados Unidos que es una potencia revisionista, que es lo más paradójico del caso. Y es que ciertamente el mismo que creó y promovió este orden que se está agotando es el mismo que en estos momentos le está tratando de dar una sepultura a ese orden internacional. Y por el contrario, China, que en su momento se había opuesto a este modelo, pues ciertamente es el que se está erigiendo como el gran paladín digamos, de este orden liberal internacional, obviamente con matices porque si hablamos de democracia, pues China, digamos, deja mucho que desear en ese sentido. Entonces yo creo que está cambiando en el sentido de que todavía los estados, digamos, no pueden sobrepasarse unos a ellos, es decir, no tenemos un gran hegemón, tenemos muchos hegemones. Y eso es lo que al final de cuentas está tratando de configurarse
desde estos momentos, con las guerras que hay en Ucrania, con lo que pasa en Gaza, lo que pasa ahorita en Irán, es que ciertamente no hay un solo polo, digamos, de poder digamos, en el mundo, sino que hay muchos polos de poder. Y cuando tenemos muchos centros de decisión, pues obviamente es mucho más difícil tomar grandes medidas a nivel global. Y eso pues es lo que tenemos en esos momentos, que es un mundo en transición, que no es un mundo solamente unipolar, sino que es multipolar y que eso obviamente terminará por configurar no solamente las instituciones a nivel global, sino también la forma en la cual los estados se relacionan. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Trina, por la invitación. Un saludo para la Universidad de Globovisión. Manuel Camilo González Vides, politólogo e internacionalista, 11:52 minutos. Ya regresamos con